Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos con este nuevo análisis y en este análisis van a estar Berkeley, Catenon, Celnex, Global Dominion, Merlin, Sacyr y Sustrate. Y empezamos con Berkeley. Y bueno, Berkeley hoy ha tenido una sesión. Bueno, pues ha perdido esa zona de 0.30 de nuevo. En la sesión de ayer intentó superar esa zona de 0.33, pero está demostrando que es una zona que se le ha atragantado claramente al valor. Entonces hoy ha tenido una sesión bastante bajista, ha perforado el soporte de los 0.30, recuerdo que ya lo comenté, que estaba en ese lateral entre la zona del 0.33 y esa zona del 0.30, y bueno, pues hoy ha perdido al cierre, aunque muy cerquita de ese soporte del 0.30, ha cerrado en 0.299. Y bueno, ha tocado las cercanías de la media de 50 sesiones. Recuerdo que bueno, pues es uno de los soportes que trae el valor desde que arrancó a finales de enero de 2025. Entonces, bueno, pues se ha acercado mucho a ese soporte. Estaríamos hablando de que la media de 50 sesiones está en torno a los 0.29 y de mínimo, bueno, pues ha llegado a tocar la zona de 0.2925. El soporte fuerte para mí estaría en esa zona de los 0.284 y esa propia zona de los 0.29, ese sería ese primer soporte, esa horquilla, sería ese primer soporte importante, y sobre todo esa zona de 0.266, que es por donde pasa esa media de 100 sesiones. Esas dos medias son las que hacen de soporte en el valor. Entonces, si vemos que el valor perfora esta media de 50 sesiones y esa zona de 0.284, ya directamente bajaría a cerrar ese gap que recuerdo que todavía tiene abierto en torno a esa zona del 0.266, y por ahí justo pasa también la media de 100 sesiones, es decir que para mí ese sería el soporte importante a tener en cuenta en el valor. Los indicadores, bueno, pues han girado a la baja todos, cortando la línea cero el vigía a la baja, y se ha girado también el estocástico, que estaba en una zona media. El directional move se comienza a abrir, es decir, síntoma de una posible proyección bajista, es decir que bueno, pues esos son los soportes 0.284, 0.29, y en caso de perder ese nivel pues ya iría a buscar esa zona de 0.266, que es donde tiene ese gap todavía abierto, que también pasa por esos niveles la media de 100 sesiones, que bueno, pues como ya he comentado, es ese soporte que mantiene el valor desde principio de 2025. Bueno, Catenon. Bueno, pues este es un valor que me llama la atención por el hecho de que, bueno, pues se ha posicionado por encima de las medias exponenciales. Ahora voy a poner el gráfico semanal, este es el gráfico diario. Y como vemos, bueno, pues en cuanto a indicadores está a punto de entrar el estocástico en la zona de 80 y el resto de indicadores, bueno, pues están bastante alcistas. Ahora mismo, tras este impulso alcista, que es cuando perforó todas las medias exponenciales, ha tenido esta primera parte de consolidación y ahora mismo, bueno, pues sigue consolidando este impulso que veremos a ver cómo va evolucionando. Entonces, bueno, es un valor que parece que se puede poner interesante. Vamos a pasar al gráfico semanal. Y el gráfico semanal es un gráfico que me gusta bastante y además tiene las zonas claras. La zona clave a superar es la zona del 0.96 y sobre todo la zona del 1.05, 1.07. Si fuese capaz de superar esos niveles, el valor tendría un importante impulso alcista. Por abajo tiene este gap todavía abierto en la zona de los 0.64, está muy alejado ya de ese nivel. Bueno, todo puede ser, evidentemente, estos son valores estrechos, es un valor estrecho, pero como vemos, bueno, pues tiene épocas de bastante volumen. En este momento, bueno, pues está teniendo una zona de volumen en comparación, bueno, pues como vemos aquí, toda esta zona son volúmenes muy bajos. Ahora mismo está en un volumen, esto es un volumen bastante activo, y lo dicho, para mí, zona importante a superar, la zona del 0.96. Ya superaría en gráfico semanal también la media de 200 sesiones y sobre todo los 1.05 y 1.07. Y en el gráfico mensual también me llama mucho la atención y volvemos a encontrarnos que la zona del
del 0,96, esa es la zona importante, ya que está en esa misma zona la media de 100 y de 50 sesiones en el gráfico mensual. Como vemos en el gráfico mensual, también los indicadores se han girado todos y están todos alcistas. Entonces, me llama mucho la atención por eso. Como vemos aquí, además el volumen empieza a ser muy creciente. Si consigue superar esa zona del 0,96 con bastante claridad y fortaleza, el valor puede tener un movimiento bastante importante, sobre todo, bueno, pues de cara a ir a la siguiente zona importantísima de resistencia, que estaríamos hablando de la zona del 1,56. La zona del 1,07. Si es capaz de superar esta zona del 0,96, yo creo que la acabará superando con claridad. Y el objetivo sería ir a buscar esta zona del 1,56 y sobre todo la zona del 2,26. Como vemos aquí, esto sería una resistencia, bueno, pues importantísima, importantísima. De fondo, pues tenemos que desde la zona de los 0,17 aproximadamente arrancó un impulso muy alcista hasta precisamente esa zona de los 2,26. Desde ahí inició esa corrección. Ahora mismo está intentando, o parece que quiere finalizar esa corrección, consolidación de todo este impulso alcista. En torno a esa zona del 0,56 ha hecho un doble suelo que, bueno, pues debe confirmar superando esa zona del 0,96, 1,07 y, bueno, pues en caso de confirmarlo y de superar esa zona puede tener un impulso bastante importante el valor. Celnex, bueno, pues ahora pasamos al gráfico semanal. Ahora mismo pues está muy alcista. La única pega la pongo aquí, el Directional Move completamente contraído en una zona de resistencia. Por contra tenemos al estocástico alcista, muy alcista y muy con, bueno, pues por encima de 80, lo que viene siendo una tendencia fuerte alcista. Presión alcista, quiero decir. Entonces, bueno, pues tenemos una situación que, bueno, pues debe resolver el valor. Es decir, o supera esa zona del 35,92 con claridad y fuerza, o de nuevo va a marcar una zona de resistencia importante en ese nivel y ya irían tres los choques con esta zona sin ser capaz de superarla. Ya he comentado, bueno, pues el tema del Directional Move completamente contraído. Esto, por si, bueno, pues no recordáis, o bueno, hay alguien nuevo que no lo sepa, esta zona es cuando el Directional Move marca esa contracción, son zonas de resistencia importante. Entonces, si no son capaces de superar esos niveles con claridad, el Directional Move marca esa zona de resistencias claramente. Así que, bueno, pues estaríamos de nuevo ante una zona de resistencia la tercera vez ya que estaríamos en estos niveles. Entonces, bueno, pues hay que superar esa zona importantísima con fuerza. Soportes, bueno, pues la primera zona de soporte la tendríamos en torno a la zona del 34,60 y luego ya nos iríamos a toda la zona de los 32,80 y la zona del 33,20 aproximadamente, que es donde están todas las medias que están muy comprimidas. Esta sería para mí la zona importantísima que no debería perder el valor, a pesar de que esto marcase como techo, pero en caso de ponerse a tener una consolidación y no perder estos niveles, es decir, llegar a estos niveles y volver a rebotar hacia arriba, bueno, pues sería una consolidación y no habría que preocuparse más. Pero en caso de perder estos niveles tras haber marcado un nuevo techo en esta zona, bueno, pues sería, bueno, sería delicado. Y ahora vamos a pasar al gráfico semanal. Y es que si supera la zona de los 35,94 iría a buscar ya la zona del 37,30, que sería toda esta zona, estos dos techos que marcó en diciembre del 2023 y en septiembre de 2024, 37,30. En caso de superar esa zona de los 35,94 ya iría a la zona del 37,30. Y en caso de superar ese nivel, iría a buscar ya la zona de los 39,36. Esto es una resistencia importantísima. Entonces, bueno, pues esa es la situación de Celnex. Para mí, bueno, pues claramente hay que superar la zona del 35,92 y con claridad. Y por abajo, bueno, pues lo he comentado, sobre todo para mí la zona de los 33,20 y la zona de los
32,80 aproximadamente es la zona de soporte que no debe de perder. Global Dominion, bueno, pues esta está en una situación, está en una zona complicada. ¿Por qué? Bueno, pues está, como vemos, luchando por superar la media de 200 sesiones más la zona de los 2,95,4, que es esa zona de techo que dejó el valor antes de comenzar a esa corrección que la llevó a la zona de los 2,40 aproximadamente. Entonces está intentando superar esos niveles. En cuanto a indicadores, bueno, pues tenemos al directional move en una zona neutral, tenemos al estocástico en esa zona por encima de esa zona de 80, con lo cual hay presión alcista en el valor y bueno, pues el resto de indicadores alcistas. Entonces debe ser capaz de superar esa zona del 2,95,4 con claridad, porque si no, llegar a esta zona sin ser capaz de superarla, volveríamos a entrar en la dinámica que lleva el valor desde que perdió las medias exponenciales en la sesión de mediados de febrero, donde perdió todas las medias exponenciales y desde esa zona no ha sido capaz de superarlas en ninguna ocasión de todas las que ha chocado con las medias exponenciales. Entonces, debe ser capaz de superar esa zona del 2,95,4 y además ya con claridad y con cierta rapidez, porque ya lleva bastante tiempo intentando superar esas medias y no es capaz. Así que, bueno, pues ahora mismo la verdad es que está en una situación complicada para mí, ya que, bueno, pues por lo que he comentado de que está chocando de nuevo con las medias exponenciales y no es capaz de superarla. Y aparte de eso, bueno, pues tiene la resistencia del 2,95,4, que está un poquito más arriba de la media de 200 sesiones, que, bueno, pues es una resistencia bastante importante en el valor. Y por abajo es que el problema que perdido esa zona del 2,83, que sería la media de 50, como vemos aquí, tendría luego pequeño soporte en la zona del 2,75, pero es que ya no hay soportes hasta la parte del gap alcista que dejó el valor en torno a la zona del 2,58. Es decir, que esto es una situación que se repite en muchos valores. Ahora veremos, de hecho, creo que en SACIR y en Merlin están parecidas. Es decir, esta fuerte subida, pues el problema es que ha dejado escasos soportes por el camino. Entonces, bueno, pues lo dicho, soporte 2,83, aquí un pequeño soporte también en la zona del 2,75. En caso de perder esos dos soportes, bueno, pues ya iría a buscar el gap que estaría en la zona del 2,58. Merlin, bueno, pues exactamente igual, es un gráfico muy parecido al de global, es decir, pérdida de las medias exponenciales, ahora choca la media exponencial, corrige y ahora mismo pues está en esa misma situación, está intentando superar las medias exponenciales y junto a la resistencia de los 10-15 está pues la media de 100 y de 200 sesiones justo pues prácticamente en esos niveles, es decir que hay que superar esa zona de los 10-15 pues con claridad y con fortaleza, porque si no, de nuevo sería un chocar con las medias exponenciales para empezar a corregir. ¿Y dónde estarían los soportes más cercanos? Bueno, pues en caso de empezar una corrección y perder la zona del 9,81, que es donde estaría la media de 50 sesiones, pues ya iría a la zona del 9,36, que es donde tiene ese primer gap, y después la zona del 8,86, que es donde tiene bueno, pues el soporte más cercano a esa zona de gap. En cuanto a indicadores, bueno, pues el directional move se empieza a girar al alza, eso no es buena señal, aunque tenemos el estocástico por encima de la zona de 80, que todavía tiene bastante presión alcista el valor, y el resto de indicadores, bueno, pues están alcistas. Es decir, la situación de Merlin ahora mismo pasa por superar la zona del 10,15 con fuerza y con claridad. Si ocurre esto, iría ya a buscar toda la zona de los 11, esa zona del 11,20 aproximadamente. En caso de no ser capaz de superar esa zona del 10-15 y girarse, bueno, pues tiene esos soportes que ya he comentado, el primero 9,81, media 50 sesiones, pero es que girarse desde estos niveles es marcar de nuevo una zona de resistencia en torno a las medias exponenciales, es decir que ya tendríamos un nuevo toque, un nuevo choque a las medias exponenciales sin ser capaz de superar, con lo cual no podríamos venir de nuevo a reiniciar la tendencia bajista que arrancó, pues eso, en esa zona de los 11,20 aproximadamente. SACIR, bueno, pues SACIR ha conseguido superar las medias exponenciales y bueno, pues está dejando una pequeña resistencia en torno a esa zona
de los 3.27. Lleva ahí unos días intentando superar ese nivel, pero no es capaz. Y por abajo ha dejado una zona de soporte bastante clara, que es la zona del 3.12, 3.10 y la zona de los 3.15 aproximadamente, ya que, bueno, pues donde están todas esas medias exponenciales. Es decir, ahora mismo está en un lateral, un rango muy estrecho entre esa zona de los 3.10 y la zona del 3.27. En caso de ser capaz de superar este nivel del 3.27 y del 3.27, pues ya iría a buscar esa zona de nuevo del 3.38, la zona del 3.44. En caso de ver que desde aquí se gira, bueno, pues ya lo he aumentado, el soporte de 3.10, 3.12 y la zona del 3.15, ese sería para mí el soporte más importante que no debería de perder, porque perder ese nivel, bueno, pues hablaríamos de que vuelve a caer por debajo de todas las medias exponenciales y la primera zona de soporte ya hablaríamos que está en los 2.94 y la siguiente en los 2.82, donde tienen esos dos gap alcistas todavía abiertos. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al directional move que se empieza a girar, a abrir, entonces eso indica, por un lado, zona bueno, que puede empezar a tener presión bajista el valor. Por otro lado, tenemos al estocástico por encima de 80. Todavía hay presión alcista en el valor. Es decir que, bueno, pues veremos a ver si consigue superar esa zona del 3.27. El directional move comenzará de nuevo a contraerse, con lo cual iniciaría un nuevo tramo alcista. Y en caso de perder esa zona de los 3.12, 3.10, como había comentado, ese soporte, la mala noticia de caer por debajo de las medias exponenciales y encima, bueno, pues ese directional move cogería bastante fortaleza y el estocástico volvería a girarse y, bueno, pues con el riesgo de caer por debajo de la zona de 80, con lo cual dejaría de tener esa presión alcista que tiene el valor desde, bueno, pues desde esos mínimos que tocó en torno a la zona del 2.51. Sustrate, bueno, pues sigue haciendo ese suelo, está en torno a esa zona del 0.95 que tiene, 0,095, perdón, que tiene esa zona de soporte donde ha chocado ya bastantes ocasiones, está intentando salir de está intentando superar esa zona de resistencia de la zona del 0.124, pero el problema es que tiene mucha presión bajista, sobre todo en cuanto a las medias exponenciales. Como vemos, bueno, pues es perforar la media exponencial y caer por debajo enseguida, vuelve a perforar y vuelve a caer, vuelve a perforar en la sesión de hoy y vuelve a caer por debajo de las medias exponenciales. Es decir que lo primero que tiene que hacer el valor es superarlas con claridad, y eso incluye superar la zona del 0.124 y 0.126, que es donde estaría esa media de 200 sesiones y esa resistencia más cercana. En caso de ser capaz de superar esos niveles, para mí el valor iría a buscar esa zona del 0.16 prácticamente, ya que, bueno, pues saldría con bastante fortaleza de esta situación. Además, bueno, pues esta zona podría marcar un doble suelo. Entonces, bueno, pues importante superar esa zona del 0.12.4, 0.12.6 y, bueno, en caso de superar esos niveles, bueno, pues es que yo creo que iría con bastante rapidez hacia esa zona de los 0.16. Pero, claro, el problema es, lo dicho, tiene las dos medias exponenciales que presionan bastante al valor a la baja y por encima de esas medias está en torno a la zona del 0.12.6 la media de 200 sesiones, que también viene con bastante fortaleza. El problema de no ser capaz de superar esos niveles es que las medias exponenciales presionarán y, bueno, pues como vemos, no está muy lejos de esa zona de soporte. Es decir que importantísimo superar esa zona con fuerza y cuanto antes. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que voy subiendo. Recordar que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.